Tú que has sido bueno, Señor, tú que has sido fiel, tú que eres un Dios que nunca falla, tú que eres un Dios que cumple cada promesa, Señor, tú que eres un Dios poderoso, grande, fuerte, que no has cambiado ni cambiarás, que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Te honramos, Padre bendito, te honramos, Jesucristo, te honramos tu Espíritu que está aquí con nosotros en esta preciosa tarde, dándonos vida, Señor, y vida en abundancia, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es vida para nosotros, es medicina a nuestro cuerpo. Te damos gracias porque la unción de tu Espíritu está ministrando nuestras vidas, ministrando nuestros cuerpos, ministrándonos en cada momento, Señor. Te doy gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has cuidado, porque has estado con nosotros, porque nunca nos has dejado. Gracias, Señor, porque en cada momento nos has librado del lazo del cazador y la peste destructora. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, ha sido nuestra delicia. Tu palabra ha sido nuestro gozo. Tu palabra, Señor, ha sido nuestro aliento en momentos difíciles, porque eres tú que nunca fallas, Señor. Eres tú, Señor. Eres tú que estás aquí con nosotros. Hoy desatamos espíritu de sabiduría, de revelación en el nombre de Jesús, sobre cada oyente, sobre cada creyente, en el nombre de Jesús, para que sean alumbrados sus ojos en este día, su mente sea despejada en el nombre de Jesús, y ellos puedan ver tu palabra, puedan verte a ti a través de tu palabra, Señor, para que tu palabra les dé vida a ellos, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, precioso Espíritu de Dios, que seas más tú, menos yo, que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca, usando mi corazón y mi mente, Señor, para bendecir a pueblos, ciudades, naciones, y que cada persona que nos esté oyendo y nos oiga de manera diferida este video, ellos puedan recibir milagros en sus cuerpos, órganos nuevos en el nombre de Jesús. Tu poderío está extendido ahora a través de tu bendita palabra en el nombre de Jesús, y que cada persona pueda vivir esa vida abundante en el nombre de Jesús. Señor, capacítanos aún más. Necesitamos ser capacitados por ti, Espíritu de Dios, para operar en el mismo glorioso poder con que operaron tus discípulos en la iglesia primitiva, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Muy bien, pues vamos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, y vamos a dar la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de comunicación, de cada persona que nos ve en los diferentes países de habla hispana. Quiero decirle que el Espíritu Santo tiene una palabra para usted específica en este día, para que usted realmente viva por la palabra en el nombre de Jesús, y que milagros creativos abran sus cuerpos. Milagros creativos hará el Espíritu de Dios mientras enseñamos su palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, porque tú tienes una palabra para ellos en el nombre de Jesús en esta noche, en el nombre de Jesús. Muy bien, pues vamos a Mateo capítulo 10. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 10, versículo 5. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Ok? Esa es la gran comisión que les dio sus 12, y dice que los envió para que salieran por las aldeas, por las ciudades. Nos quedamos analizando principalmente el hecho de que Jesús es el primero que los enseñaba. ¿Recuerdan? Jesús iba con ellos, Jesús iba delante de ellos, Jesús les enseñaba. Jesús iba por las aldeas, las ciudades, y sus discípulos iban juntamente con Jesús siendo instruidos y capacitados por el Señor. El objetivo de este curso o de Seminario de Sanidad y Milagros principalmente es capacitar a cada creyente, cada ministro o cada persona que ha recibido a Cristo en su corazón, para que opere, actúe como actuó la iglesia primitiva,
¿Cómo operó en poder y autoridad la iglesia primitiva? Sí, nosotros tenemos que operar en ese poder y autoridad. Ese es el objetivo de este curso, y que no haya necesidad de que las personas anden invitando evangelistas para que sean milagros, sanidades, y seamos realmente la iglesia gloriosa que Jesús quiere. Desafortunadamente podemos decirlo, que si Jesús le dijo a sus discípulos, mire, dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y más adelante dice en el versículo 5, Mateo 10:5, a estos 12 envió. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Mire, siempre cuando Jesús envía a alguien le da una instrucción específica. ¿Ok? Y él dice, por camino de gentiles no vayan, en la ciudad de samaritanos no entren, sino vayan primero con aquellos que ya conocían un poco del evangelio, de la Torá, de la ley de Moisés, de los profetas acerca de la venida del Mesías. Y el objetivo principal era predicarles que ahora ya había llegado Cristo, y segundo era echaran fuera los espíritus inmundos y sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Ese es el objetivo principal por lo cual Cristo mandó a sus 12. Pero antes, si podemos ver, vamos a ver por ahí un caso específico donde, a ver si lo tengo por aquí, Mateo capítulo 8, donde Jesús les puso el ejemplo a sus discípulos. No puede alguien salir, por decirlo así, no puede alguien salir a predicar el evangelio y sanar a los enfermos si principalmente el maestro no les ponía el ejemplo primero, ¿ok? Jesucristo ya nos dio el ejemplo, en la Biblia está registrado en los hechos de Jesús. Mateo capítulo 8, versículo, creo que es el 20, es Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 20, creo que es el 27, ¿no? 27, Marcos 8, 27, y salieron, dice, salieron Jesús, y no nada más salió Jesús. ¿Quiénes salieron? Sus discípulos. ¿Quién es un discípulo? Aquel es que es instruido, enseñado, capacitado para hacer las mismas obras de Jesús. Ese es un discípulo, ¿ok? Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y del camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Es algo bien impresionante esto, ¿no? Ahora, dice que Jesús salió y sus discípulos por las aldeas de Cesarea. Entonces, principalmente era una ciudad romana donde, ¿qué cree? ¿Quién cree que era el rey de ahí de ellos? ¿Quién cree que era el dios que adoraban? ¿Sabía que el pueblo romano adoraba a dioses? Tanto no dioses que no se veían, sino dioses como se veían. Es decir, ellos adoraban a César. César, había dioses, por decirlo así, sobrenaturales o espirituales, pero también el César era el dios de ellos. Ellos adoraban a César. Y Cesarea era una ciudad principalmente donde, ¿quién cree que era el dios que predominaba ahí? Pues era César. ¿Me entiende? Era César. Y allí es donde en ese momento dice que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, que significa el ungido, el que ha sido enviado por Dios, capacitado con una capacidad específica o especial para hacer una obra aquí en la tierra, ¿ok? Eso significa. Ahora, ¿dónde lo dijo? En una ciudad donde adoraban a César. ¿Qué les estaba diciendo Cristo? Yo vengo a establecer algo más poderoso que lo que está establecido, más poderoso que el reino de este mundo. Y es el reino, es el propio reino de Jesús. Ahora, ¿quién está establecido ahorita el reino de Jesús? Sí, pero está establecido a través de quién cree, de cada uno de nosotros que hemos creído en Jesús. En otras palabras, todo aquel que recibe a Jesús viene a formar parte de un cuerpo, que es el cuerpo de Jesús. El ungido era el único que estaba en ese tiempo, por decirlo así, nacido de nuevo en esa época. El ungido enseñó a su propia iglesia para que los seguidores de Jesús ahora no nada más fueran un simple creyente en Jesús, sino que ahora fueran personas que operaran en el mismo poder que operó el Señor Jesús. En otras palabras,
donde principados, potestades, autoridad de las tinieblas y el mismo Satanás se doblegara ante el nombre de Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús en la tierra. Vino a establecer un dominio y a decirle a Satanás: Satanás, estás totalmente inhabilitado y no tienes nada en mí, y yo tengo autoridad sobre ti. Eso vino Jesús, ¿ok? Pero sacó a sus discípulos y se los llevó a Cesarea de Filipo, donde adoraban los romanos a un dios llamado César. ¿Qué quiere decir? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y luego Pedro dice: el ungido. En otras palabras, tú eres el capacitado que ha venido por Dios para establecer un reino. Y ese reino, ¿qué cree? Vino y les dijo a sus discípulos: ustedes van a hacer las mismas obras que yo hago, es decir, ustedes van a continuar con el establecimiento del reino aquí en la tierra. ¿Entendemos ahí? O sea, Él nos dio esa capacidad, esa autoridad para que nosotros continuemos con la obra de Jesús, estableciendo el reino. Y dándole a entender al mismo Satanás, a las autoridades de Satanás, a los principados y las potestades y los gobernadores, que ahora nosotros somos los que dominamos aquí. A eso venimos, a tener un dominio, ¿ok? Fue el objetivo principal por lo cual se constituyó la iglesia. No nada más es decir: salvé a fulano, ya se salvó y se va a ir al cielo. No, viene a través de una capacidad, una capacitación que nos dio Cristo Jesús. Principalmente comenzó con sus 12 discípulos, ¿ok? Muy bien, entonces está en una ciudad donde adoran a César y dice: ¿quién es el ungido? ¿Quién es el capacitado? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el que viene a dominar? ¿Quién es el que viene a reinar? ¿Quién es el que viene a establecer las obras de Dios? Y luego que le dice Pedro: tú eres el Cristo, el ungido. Es decir, tú eres Dios mismo que viene a establecer aquí el reino. En una ciudad donde adoraban ¿a quién? A César. ¿Por qué le hablo? ¿Por qué el Señor nos instruye acerca de esto? Porque principalmente quiere que entendamos, todo creyente en Jesús, todos los que nos estamos adhiriendo o adicionando a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, que no somos simples miembros del cuerpo, sino todos los miembros del cuerpo tienen una función específica, una capacitación específica. Si a usted le faltara un miembro de su cuerpo, ¿cómo estaría su cuerpo? Si le cortan el dedo gordo de su pie, ¿usted cree que caminaría y pudiera correr? No. Sin uno de sus dedos de su pie ya no va a correr igual que si tuviera los 5 dedos de su pie. ¿Sí sabía? Ya no puede correr igual. Si no, haga el intento y se va a dar cuenta, ¿no? Lo cual no le recomiendo que lo haga. Mejor créalo, ¿ok? Muy bien, entonces, partiendo de ahí, la iglesia de Cristo debe operar en las mismas obras con las que operó el Señor Jesús. Por eso nos hizo discípulos. Nos vino y nos capacitó, nos dio autoridad, nos dio el poder del Espíritu Santo, fuimos ungidos, somos uno con Cristo Jesús, somos el cuerpo de Cristo, operando con el mismo poder de Cristo cuando operó, cuando Él anduvo 3 años operando en el poder del Espíritu Santo. Es el mismo poder, lo tenemos nosotros, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo? Ser eficaces 100% para cuando ministremos a los enfermos, todos los enfermos tengan que sanar, y que las mismas obras que hizo Jesús también se vean en nosotros. Lo mismo, ¿ok? Dice la palabra en Efesios capítulo 5. Desafortunadamente se ha denigrado un poquito la palabra iglesia. Vamos a leer desde el 25. Habla un poquito más del matrimonio, pero hace un comparativo de Cristo con la iglesia, ¿ok? Un comparativo de un matrimonio. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, ¿ok? Esa es una recomendación que nos da. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo que se entregó? Para santificarnos, es decir, apartarnos del mundo. Ya no somos de este mundo nosotros, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué murió por nosotros? Para santificarnos y presentarnos a nosotros mismos delante de Él como una iglesia que gloriosa. ¿Entendemos? Una iglesia ¿cómo?
gloriosa. ¿Qué entendemos por iglesia gloriosa? Bueno, ahorita vamos a ver. Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa, es decir, apartada. Cuando hablamos de santo es apartado. Nosotros ya no vivimos nosotros, sino es Cristo el que vive, o vivimos para Cristo. Ya no vivimos para nuestros propios deleites, vivimos para Cristo. Somos santificados y apartados para Cristo. Entonces dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Cristo nos ama a nosotros como si fuera su propio cuerpo. Cristo no quiere que se le ¿usted cree que hubiera querido que le cortaran un dedo cuando andaba sobre la tierra? No, excepto cuando Él decidió sacrificarse por nosotros, porque era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito, ¿okay? Que Él muriera por nosotros. Entonces dice, amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo. ¿Qué hace Cristo? Nos sustenta y nos cuida, ¿no? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. En otras palabras, nos está diciendo que nosotros somos Cristo Jesús aquí en la tierra, porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si nosotros somos el cuerpo de Cristo y somos Cristo, o representando a Cristo aquí en la tierra, literalmente cuando los demonios nos ven a nosotros, literalmente están viendo a Cristo, no a nosotros. Ellos no ven nuestra carne, no ven nuestro físico, no ven nuestra estatura, no ven nuestra estatura, si somos altos, somos chaparros, no ven el color de nuestra piel, no ven si estamos fuertes o estamos delgaditos, no ven. ¿Por qué cree? Porque si fuese así físicamente hablando, un demonio, un hombre fortachón, por ejemplo, ¿cómo se llama? El enterrador, ¿cómo se llamaba, Michelle? El enterrador, el luchador de los Estados Unidos. El Undertaker, que ya es nuestro hermano en Cristo, ya se convirtió, el Undertaker. Le llaman el enterrador, no sé si lo recuerda, ¿sí le recuerda el Undertaker? ¿No lo recuerdan? Él ya se convirtió a Cristo. Está viendo el testimonio de él, del Undertaker. Bueno, si fuese así, pues nos íbamos a traer el Undertaker cada vez que nos encontrábamos un endemoniado, ¿me entiende? Pero como no es así, Cristo puede ver a la persona, por ejemplo, a una mujer, la más delgadita que pueda haber, la más frágil que pueda haber, pero en el poder del Espíritu Santo puede echar un demonio del hombre más fuerte que pudiera haber aquí en la tierra. Por eso Cristo no ve nuestra humanidad. Satanás no ve nuestra humanidad, los demonios no ven nuestra humanidad. Nuestros demonios ven a Cristo en nosotros. Por eso obedecen las enfermedades, no por nuestras propias fuerzas. Por eso aquella persona que dice que tiene que ayunar para echar fuera un demonio, él está diciendo, yo en mis propias fuerzas voy a echar fuera el demonio, porque Cristo no está en mí. O Cristo, lo hacen a un lado a Cristo, ellos creen que por sus ayunos van a echar fuera un demonio, pero no es así, ¿ok? Estamos hablando de autoridad. Entonces aquí dice el 30 que somos miembros de su cuerpo. Somos miembros de su cuerpo, es decir, ya formamos parte del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Ya formamos, y por más insignificante que se vea ese miembro del cuerpo, tiene la misma importancia que cualquier parte del cuerpo. La cabeza es Cristo, Él es la cabeza de nosotros, ¿ok? Pero la cabeza que cree, ahora somos uno con la cabeza, porque Cristo habita en nuestro corazón, es por la fe. Entonces cuando nosotros vamos a echar fuera los demonios, no somos nosotros, es Cristo a través de nosotros. Lo hemos entendido así, ¿ok? Si lo entendemos así, ¿verdad? Debemos entenderlo así, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo de Efesios 5, 27? Dice, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Iglesia gloriosa, esa parte de iglesia gloriosa, presentarla como una iglesia gloriosa, viene siendo con la misma gloria con la que operó Cristo Jesús. En otras palabras, Él nos va a presentar como algo sin mancha, sin arruga, algo que no está fracturado, algo que está completo, algo que está hecho nuevo, ¿ok? A fin de cuentas, cuando estamos hablando de iglesia gloriosa, es aquella que está operando bajo las mismas
reglas, por decirlo así, del reino de Dios aquí en la tierra, bajo la misma autoridad de Cristo Jesús, con la misma unción, con el mismo poder del Espíritu Santo con el que operó Cristo Jesús en la tierra. Y la misma gloria que estuvo en Cristo Jesús se debe escuchar, se debe ver manifestado en cada creyente. ¿Me entiende? Por eso los mismos milagros de Jesús se tienen que ver en nosotros. No debe haber gran diferencia, no debe haber diferencia en ello. Pero tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, ¿sí? En otras palabras, estamos hablando de una iglesia poderosa. No estamos hablando de una iglesia que tiene temor de que Satanás, ¿qué le va a hacer el día de hoy? Mucha gente anda pensando, ¿en qué me va a atacar Satanás el día de hoy? ¿Qué me va a hacer el día de hoy Satanás? ¿Sí sabe que hay gente pensando en eso? Hermanos en Cristo, que ya nada más están esperando ahí el día de hoy, ¿qué me irá a pasar? ¿Qué le irán a pasar a mis hijos? ¿Qué le irá a hacer Satanás a mis hijos? Gente que está atemorizada, porque no saben ni entienden su posición en Cristo Jesús. No entienden quiénes son en Cristo Jesús. Y siempre andan derrotados, arrastrados por Satanás, literalmente. ¿Ok? Siempre andan así sufriendo. Ese no era el objetivo de Cristo Jesús. Y si hay algo que usted va a sufrir y que sufrieron los discípulos, y el único ataque que podemos ver registrado en la Biblia solamente que es la persecución. Gente que lo apedreaban. Pero no como lo que se presenta el día de hoy. Por ejemplo, pues el hijo de un hermano pues que lo atropelló un automóvil y que está grave. Que fulano hermano está en el hospital ahorita porque el COVID lo tiene y ya lo tienen intubado. Y que fulana persona ahorita está con un cáncer agresivo que ya no hay que orar por él porque está literalmente ya bajo la muerte. Entonces, esa no es la iglesia gloriosa por la cual Cristo Jesús va a venir. Porque dice que cuando Él venga a la tierra, Él va a encontrar fe aquí en la tierra. Es decir, Él va a encontrar gente de fe aquí en la tierra. Y fe es una persona que tiene confianza, que Él entiende la autoridad, el poder que tiene. No que está siendo arrastrado por Satanás toda la semana, mi hermano. ¿Sabe lo único que ha hecho Satanás en mi vida ahora que conozco todos estos principios espirituales de quién soy en Cristo Jesús? ¿Sabe lo que ha hecho? No digo que no me han enviado dardos, porque dice la Biblia que pudiesen enviar dardos. Pero dice Efesios capítulo 6, mire que tenemos Efesios capítulo 6, mire qué coincidencia que viene en el capítulo 5, en el 6. Versículo 14, estad pues firmes, dice. Estad pues firmes. Una iglesia que está firme no es una iglesia que todos los días está siendo atacada por Satanás. ¿Entendemos? Mire, hay dos cosas muy importantes. Yo la verdad enseño lo que la Biblia, yo he entendido de la Biblia y creo que no estoy mal, porque si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, significa que un ataque satánico siempre va a venir en relación a la falta de conocimiento o la poca fe que pudiésemos tener. ¿Me entiende? O la poca renovación de la mente que pudiésemos tener. Es lo mismo. Poca fe, estamos hablando de poca renovación de mente. O poca fe ejercida. Poca palabra ejercida. Si la palabra no la ejercemos, si no sale por nuestra boca, no estamos ejerciendo fe aquí en la tierra, ¿ok? Entonces, yo siempre lo he entendido así, que si yo cuando inicié en el Evangelio, a conocer el Evangelio de fe, pudiese haber estado enfermo de alguna enfermedad incurable. La enfermedad incurable se tuvo que haber ido cuando alguien me ministró, cuando yo ejercí fe, creyendo que era sano por la llaga de Jesús. Pero esa misma enfermedad no puede volver a regresar a mi cuerpo, porque en un momento dado, a través de la palabra, yo continuamente, al hablar lo que está escrito, es estar ejerciendo continuamente la fe para ser sano de toda enfermedad, ¿me entiende? Entonces se supone que conforme vamos creciendo se cumple la tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Salud es mejor que sanidad. Salud es que la enfermedad llegue a tocarte menos. Salud es que te enfermes menos. Yo lo he podido ver todos estos años, mi hermano, que ya me enfermo menos. En otras palabras, si siempre creo que va a haber sufrimiento,
en cuestión de estar enfermo, entonces no estoy creyendo que mi fe y mi mente se van renovando. ¿Okay? No creo entonces en la renovación de la mente, porque si renueva mi mente es para vivir mejor, para vivir la vida abundante que Cristo me prometió. Pero si siempre creo que voy a estar sufriendo trastazo tras trastazo, golpe tras golpe, enfermedad tras enfermedad, hijos enfermos tras hijos enfermos, y catástrofes y muertes, entonces no estoy hablando de la iglesia gloriosa que viene en la Biblia. Porque lo único que vemos en la Biblia que sufrieron los discípulos de Jesús siempre fue persecución. Nunca que, es que aquel hijo le dio cáncer, no, pues que aquel le dio lepra. Hasta ahorita yo no he conocido que ningún discípulo de Jesús haya tenido lepra ya siendo discípulo de Jesús. ¿Habrá algún caso de un discípulo de Jesús enfermo? El único caso que habla la Biblia es Timoteo, que está enfermo de su panza. 1 de 2 horas, muy tragón Timoteo, que Pablo dice, te recomiendo que tomes un poco de vino por el malestar de tu estómago. Pero tenemos que ver los tiempos en que se escribió la carta a Timoteo, con el tiempo cuando se escribió, por ejemplo, la de los Corintios o la de los Romanos, donde habla el apóstol Pablo, el justo vivirá por su fe. Entonces, si vemos los tiempos de las cartas, posiblemente haya una diferencia. Cuando Pablo le dijo a Timoteo que tomara un poco de vino a causa de sus males estomacales, porque así fue, creo, el caso, que tomara un poco de vino, sí le dijo, bueno, entonces, pero yo creo firmemente que de ahí en fuera no hay otro caso que alguien pudiera decir en la Biblia que estuviera enfermo. Inclusive dicen que el apóstol Pablo está enfermo, no es cierto. Lo vimos 2 Corintios capítulo 11, versículo, creo que es el 27, ¿no? Ahora sí, 29, donde dice, ¿quién enfermo? Yo enfermo. No está diciendo Pablo que estaba enfermo, no está diciendo eso. En el contexto no, está hablando de debilidad física, ¿ok? Entonces, miren, debemos de ser y debemos de operar como la iglesia gloriosa que nos constituyó Cristo aquí en la tierra. Esa es la idea. ¿Para qué? Principados, gobernadores, autoridades, el mismo Satanás se sujete cuando lo ve usted aquí en la tierra. Ese es el objetivo principal por lo cual la iglesia fue establecida aquí en la tierra. No fuimos establecidos para nacer de nuevo nada más. Nace de nuevo alguien y pues ya nació de nuevo, y de ahí que nada. Cuando alguien nace de nuevo en el cristianismo evangélico, mi hermano, sufren mucho. ¿Por qué sufren mucho? Porque parece que Satanás lo sabe. No conoce palabra, lo voy a estar dándole y dándole. Siempre Satanás va a hacer eso. Ahora, ¿qué pasa cuando ejercemos fe, cuando estamos en la fe? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Entonces sí podemos cumplir la parte esa que somos una iglesia como nos va a presentar Cristo, gloriosa. Gloriosa es que opere con la misma autoridad, con la misma unción, el mismo poder con la que operó Cristo Jesús aquí en la tierra, porque somos su cuerpo. ¿Qué diferencia hay entre el cuerpo de Jesús cuando anduvo 33 años sobre la tierra con el cuerpo de Jesús ahorita? No debe de haber ninguna diferencia. Porque según yo entiendo, Satanás no pudo dañar a Jesús ni una vez. Cuando lo iban a apedrear, ¿qué crees? Se les iba. ¿Le habrá enviado alguna enfermedad a Satanás? ¿Algún malestar estomacal? ¿Algún problema de algún tendón, nervio, alguna piedra que le hayan lanzado a Jesús? La Biblia no registra nada, absolutamente nada. Por eso Jesús era uno que decía, Satanás no tiene nada en mí. Significa que no tiene ni un lugar para dañarme en ningún aspecto de mi vida. ¿Ok? Muy bien, conociendo eso, que la palabra iglesia no era constituir solamente una institución religiosa para establecer ciertos principios humanistas que no tengan nada que ver con el poder de Dios, sino al contrario, la palabra iglesia, que literalmente significa reunión, significa asamblea, eso significa la palabra iglesia, originalmente fue constituida como el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra, para venir a ser realmente lo que dice la 2 Corintios capítulo 5, embajadores. ¿Sí sabe que somos embajadores? Somos los embajadores de Cristo aquí en la tierra. Entonces, un embajador viene a establecer el principio de por lo cual fue enviado a ese lugar.
Y la principal actividad que tenemos como iglesia es establecer el dominio y el reino de Dios aquí en la tierra. Y venir a decirle a Satanás: este territorio, Satanás, es mío, no es tuyo. Por eso salimos aquí en la colonia esta a establecer el reino. Por eso salimos a ministrar a los enfermos. Por eso salimos a predicar el reino de Jesús. ¿Ok? En ese sentido nosotros estamos estableciendo el dominio aquí. La iglesia vino para dominar, no para ser dominada. La iglesia vino para reinar, no para que reinaran sobre ella. Por eso yo creo que Satanás no tiene nada en mí ni en usted, si usted lo cree, principalmente, ¿ok? No sé si ha escuchado esa frase que dicen: cada vez que me pongo a predicar el evangelio y pienso ganar personas para Cristo, más me ataca Satanás. ¿Ha escuchado esa frase? ¿Sí la ha escuchado? Mucho entre nuestros hermanos en Cristo. Y posiblemente pudieran tener razón, pero no es una razón bíblica. No es una razón bíblica. ¿Por qué le digo todo esto? Porque el ataque de Satanás, entre más fe tenga usted y tome autoridad sobre las circunstancias, menos va a reinar y va a dominar en esa circunstancia, porque esa es la palabra que ningún arma forjada debe de prosperar. No estamos negando que Satanás puede llegar ahí a querer meter una idea. Satanás opera en la poca fe y en la ignorancia, en la falta de conocimiento. Ahí donde opera Satanás, literalmente. ¿Ok? Ahora, viene un ataque satánico, simplemente lo tomamos con tranquilidad. Yo, como el día de ayer, hablé la palabra y desapareció ese ataque satánico. Anduve preocupado, anduve desesperado, pues yo creo que no como en otros tiempos hubieran dado. Creo que me mantuve firme en lo que la palabra de Dios dice, en el nombre de Jesús. Yo me mantuve firme. Y cuando nos mantenemos firmes, no tenemos por qué venir temor, ni preocupación, ni nada de eso a nosotros. Es decir, como yo tome las circunstancias, es la manera en que como Satanás me podrá atacar. En otras palabras, puedo hacer un escenario y todo un show acerca de un ataque satánico, o puedo tomarlo con tranquilidad y ejercer la fe y hablar lo que está escrito en su palabra. Y va a reaccionar mi cuerpo, va a reaccionar a esa circunstancia de acuerdo como yo crea y lo hable. ¿Qué pasa cuando viene el ataque satánico? Pues puedo, dos opciones, ¿no? De repente, pues viene una alergia, te dio una alergia. Y ¿qué crees? Pues van a venir ronchas. Vas a parecer monstruo con las ronchas aquí arriba. Imagínense el montón de ronchas, ¿no? Te vas a deformar. La respiración se te va a ir porque también se te va a cerrar la garganta, porque eso es lo que sucede. Todos esos escenarios nos va a poner Satanás en la mente. ¿Sí me entiende? Pero de acuerdo a ese escenario es como yo voy a actuar. Si yo veo ese escenario de que pienso que se van a hacer unas bolotas acá y me voy a transformar y voy a estar así como el hombre verde, aquel, ¿cómo se llama? Como la mole, así como se transformaba aquel hombre de los Cuatro Fantásticos, ¿era cuál? Y yo veo ese escenario, imagínense cómo va a estar su corazón. ¿Cómo iba a estar mi corazón? Dios mío, ¿qué va a pasar? Hay que correr. Pero ¿qué pasa? Y digo, no, tengo autoridad, creo que soy sano por la ley de Jesús. Ninguna plaga toca mi morada, porque eso dice el Salmo 91:10. Podrán caer a mi lado 1000, 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Salmo 91:7, Salmo 91:10. Tú, Señor, me libras del lazo cazador de la peste destructora. Salmo 91:3. Y en el nombre de Jesús creo que soy sano por tus heridas. No importa lo que esté ejerciendo Satanás o el espíritu de enfermedad en mi cuerpo, pero yo le ordeno a mi sistema inmunológico que comience a trabajar en el nombre de Jesús y soy libre de esa enfermedad. Soy sano por la llaga de Jesús. O sea, puedo tomarlo de una manera tranquila, hablar la palabra, y la enfermedad se va a ir. O puedo hacer todo un escenario y todo un show, porque me puso una visión de que me iba a transformar y se me iba a cerrar la garganta y que no iba a poder respirar. Porque es lo primero que te dice la ciencia médica. Y más cuando es influenciada por Satanás, se te va a cerrar la garganta. Por si las dudas, llévate esa inyección por si en la noche te agarra. Imagínese si uno pensara en todo eso. Ese escenario depende de nosotros que lo controlemos y hablemos su palabra y estemos confiados en el Señor. En otras palabras, es el mismo ataque
Con la diferencia es que un ataque lo tomé tranquilo y no prosperó, y no va a prosperar jamás. Y mi corazón estará firme, confiado en el Señor. Creo que es el Salmo 112. Mi corazón está firme, confiado en el Señor. O agarrar el escenario de la visión que puso Satanás en mi mente y empezar a desesperarme, a gritar y empezar a hacer todo un show de temor, de miedo. Hay dos escenarios diferentes, pero cada escenario nosotros lo vamos a tomar de acuerdo a nuestra fe. Ahora, ¿qué hace una iglesia gloriosa? Toma las cosas con fe y habla la palabra. ¿Qué hace una iglesia que no es gloriosa? Se va a sentir derrotado. Esa mentada alergia se le iba a poner de lo peor, el peor escenario, inclusive hasta podía morir por eso, como está sucediendo desafortunadamente con nuestros hermanos en Cristo. Así está sucediendo ahorita. Toda la mentalidad que pusieron hablando por los medios de comunicación, mi hermano, eso influyó tanto que ahorita hermanos en Cristo están muriendo por tanto bombardeo de información. Obviamente información satánica, ¿no? Ok, entonces debemos de ser una iglesia gloriosa. Ahora sí, hablando de que somos una iglesia gloriosa, vamos a ver las diferentes maneras en que si Jesús salió y le puso el ejemplo a sus discípulos, nosotros tenemos que hacer ahora. Juan 14 dice, 14:12, el que cree en mí las mismas obras que yo hago, él las hará también. Y vamos a ver los ejemplos cómo Jesús ministró sanidad y milagros. Por eso creo en una efectividad al 100%. Ahora, pensar que Satanás me va a atacar más porque estoy saliendo a las calles a predicar el evangelio, necesitamos quitarnos esa mentalidad. ¿Sí? ¿Por qué cree? Porque esa mentalidad es una mentalidad aún de temor. Siempre predispuestos a que si salgo, Satanás me va a atacar más. Y tenemos que quitarnos. Satanás siempre la ha traído contra ustedes. No crea que porque ahora predico más la trae contra él. No, siempre la ha traído contra usted. En el mismo nivel y en la misma capacidad, Satanás ha estado insistiendo para quererlo dañar. Pero conforme usted lo resiste a través de la fe y de la palabra, es como va a salir adelante. Trabaje más en el reino o trabaje menos en el reino de Dios. ¿Entendemos ahí? Entonces somos una iglesia gloriosa, ¿ok? Gloriosa, poderosa para operar en la misma unción como operó el Señor Jesús en la tierra. Eso es lo que somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Ok, entonces, formas en que el Señor Jesús suministró el poder sanador para los enfermos y sanó a los enfermos. Pues podemos ver primeramente la imposición de manos. Marcos 16, 17 y 18, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos. ¿Y qué va a pasar cuando usted ponga las manos sobre los enfermos? Porque Juan 14 dice que 14 veces ustedes van a hacer las mismas obras que yo. Entonces hemos venido a la tierra para presentarnos como esa iglesia gloriosa de Cristo, no para ser débiles instrumentos de Cristo. Todo instrumento que es débil necesita capacitarse. ¿Me entienden? Necesita capacitarse. Aún más todavía los que no entienden su autoridad en Cristo Jesús. Si 1 Corintios 6, 17 dice que el que se une al Señor se hace un espíritu con Él, ¿cómo podemos entender la posición de una parte de la iglesia cristiana que dice que todavía un cristiano se puede endemoniar? ¿Cómo podemos entender eso? Hermano, yo tengo una hermana en Cristo por allá que vive en Italia y que anda enseñando eso, que los cristianos se endemonian. Dije, entonces, ¿cómo van a echar fuera demonios? Sí, están todos endemoniados, Dios mío. ¿Cómo? ¿Sabe qué? Van a morir bien rápido esas personas que creen que se endemonian. Imagínense estar endemoniados. Cree que se endemonian, ¿verdad? Ahora, cuando viene un espíritu enfermado no significa que están endemoniados, simplemente es un ataque de Satanás a su cuerpo. Eso significa. No significa que los hijos de Dios se endemonian, no, para nada. Solamente es influencia satánica en su cuerpo, es todo, la cual echamos fuera y somos libres en el nombre de Jesús. Pero no tiene que ver con posesión.
Nada que ver con posesión. Ok. Imposición de manos. Ok. Lucas capítulo 13, versículo 11. Del 11 al 13 podemos ver que Jesús impuso las manos sobre una mujer, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Qué hizo Jesús primero? Lanzó la palabra, ¿ok? Eres libre, mujer, de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Entendemos ahí? Glorificaba a Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Puso las manos? Sí. Lo que hizo Jesús yo lo tengo que hacer igual. No todo en la Biblia es imposición de manos para sanar a los enfermos, no todo. Y vamos a poner casos prácticos que no todo es así. No todo es imposición de manos. Segundo caso, Marcos capítulo 8, versículo 22. Marcos capítulo 8, versículo 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. La gente sabía que Jesús, al tocar a los enfermos, sanaba a los enfermos. Era algo muy común que veía la gente en Jesús, ¿ok? Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y luego le puso otra vez las manos. 2 veces hubo imposición de manos, una haciendo saliva en tierra y la otra sin hacer saliva en tierra, ¿no? Dice: luego le puso otra vez las manos a los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Es decir, mucha gente cree que la primera vez que imponen manos ya el enfermo debe de sanar. No porque el Espíritu Santo no lo sane, sino porque el enfermo necesita otra forma de sanar, otro acto de fe, otra forma diferente, ¿ok? Y lo hizo diferente Jesús. Primero lo hizo con lodo, hizo con su saliva lodo, y lo segundo fue con las manos sin lodo. ¿Entendemos? Pero 2 intentos. Y usted dice: ¿pero qué no? Jesús es todopoderoso y milagroso y Él todo lo puede. Pero aquí se vio que no lo pudo sanar la primera. No porque Dios no pueda sanar la primera, sino porque depende de la fe del enfermo. ¿Entendemos? Es importante entender eso. Dependía de la fe del enfermo. 2 actos de fe tuvo que hacer Jesús para que sanara a un ciego. Por eso no está mal que si usted ora por alguien y lo ministra, le impone manos, no está mal que si no se ve por lo menos una mínimo leve del dolor que traía o de la enfermedad que traía, si no se ve una disminución, también usted comience a hacer otra forma de administración conforme sea guiado por el Espíritu de Dios. Jesús lo hizo primero con lodo y luego lo hizo normal, pero lo hizo 2 veces. ¿Ok? Eso que denota que el enfermo necesitaba 2 veces un toque de la mano de Jesús. Por eso es importante no decir: oré por el enfermo, ya eres sano, ya, vete a sentar a la silla. Pero es que todavía me duele. Bueno, usted entonces diga: Espíritu Santo, o sea, usted nunca le diga al enfermo: es que me duele, pero ¿crees que Cristo puede manifestar esa sanidad sobre ti el día de hoy? Sí, creo, pero todavía me duele. No, ya eres sano, quédate ahí sentadito, ya eres sano, sino que intente otra forma de ministrarlo. Hay muchas formas en que podemos suministrar el poder sanador, muchas formas en que la persona puede ejercer fe, a lo mejor dando un brinco, a lo mejor pegándole una cachetada, a lo mejor levantando las manos, a lo mejor corriendo de un lugar a otro, a lo mejor hincándose, agachándose, a lo mejor dando vuelta en un cierto lugar, a lo mejor haciendo cierto acto de fe, a lo mejor usted haciendo saliva y poniéndoselas en los ojos, en el lugar del dolor. A lo mejor echándole un vaso con agua, que unja usted esta agua, ok, ¿dónde trae dolor en la espalda? Y usted se la echa encima. ¿Se le va a hacer ridículo? Bueno, hay diferentes maneras. Usted no tiene por qué minimizar, ni por qué decir que es ridículo cuando usted va a ministrar a un enfermo.
Si usted dijera que es ridículo hacer y echarle agua en la cara a una persona para que sane, entonces sería Cristo Jesús hubiese sido ridículo. ¿Por qué Jesús tuviste que echar esos gargajotes ahí, por Dios, en la tierra? ¿Y por qué tuviste que hacer una masa y hacer un lodo con esa saliva tuya, Jesús? Y mucha gente dirá, qué asco. Bueno, es la manera en que el Espíritu Santo le dio el conocimiento a Jesús para saber que ese enfermo a través de ello iba a sanar. ¿Entendemos ahí? No nos quedemos nada más con ministrar al enfermo una sola vez. Ya impuse manos, ya eres sano. Pero sigue el dolor. ¿Por qué me sigue el dolor? Bueno, ¿crees que Jesús por su llaga fuiste sanado? Sí. Bueno, sigue el dolor. Bueno, usted pídale sabiduría, dirección al Espíritu Santo para que le muestre otra manera de ministrarlo. No es la única manera en que los enfermos sanan. No nada más es la imposición de manos, entendamos eso. No nada más es una forma, ¿ok? Vamos a ver las diferentes formas como Jesús 2 veces tuvo que imponer manos. Y de manera diferente, ¿entendemos ahí? Caso número 3, Mateo 8. Mateo 8:14. Nuevamente podemos ver otro caso de imposición de manos. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama. Para los que creen que Pedro tenía el celibato, ¿no? ¿Fue célibe Pedro? No, no fue célibe. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre, ¿qué? Le dejó. Nuevamente imposición de manos. Tocó su mano, la fiebre le dejó y ella se levantó y les servía. Ok, ese es un acto de agradecimiento por haber recibido la misericordia y la compasión de Cristo. Nuevamente imposición de manos. ¿Sanó a quién? A la suegra de Pedro. Caso número 4 o 5, dice Hechos capítulo 28, pero ya aquí no es Jesucristo. Hechos capítulo 28, versículo 1. Vamos a ver donde Pablo tuvo un naufragio y llegó a la isla de Malta. Donde una víbora le mordió. Dice en el versículo 7, en aquellos lugares, es decir, en la isla de Malta, había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien no recibió y hospedó solícitamente 3 días. Era como, por decirlo así, el príncipe de la isla esa, ¿ok? Lo dice el versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y ¿qué pasa? Le sanó. ¿Quién practicó la imposición de manos? Pablo. ¿Quién enseñó a Pablo? Jesucristo, ¿no? ¿Quién enseñó a Pablo a imponer las manos? Lo que lo capacitaron a Pablo. Es decir, Pedro, Juan y todos los discípulos que quedaron y que anduvieron con el Señor Jesús, los 11 discípulos que anduvieron con Jesucristo, ellos mismos le enseñaron lo que vieron de ¿qué? De Jesús, que al imponer las manos en la suegra de Pedro se fue la fiebre y ahora Pablo hacía lo mismo, enseñado por los discípulos de Jesús. Es decir, una tercera persona le enseñó a Pablo que imponiendo las manos se iba la fiebre. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan lo vieron. Pedro principalmente lo vio con su suegra, como Jesucristo lo hizo. Ahora Pedro le explicó a Pablo y Pablo nuevamente andaba haciendo las mismas obras de Jesús. En otras palabras, podemos decir que ahorita en este tiempo es lo mismo. Alguien trae una fiebre, lo tocamos y la fiebre se va. Lo mismo, no hay diferencia alguna, ¿ok? Versículo 9, hecho esto también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran ¿qué? Sanados.
Todos los de la isla que tenían otras enfermedades eran sanados. Pero este ejemplo lo tomó Pablo ¿de quién? De Pedro, y Pedro lo tomó ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Se retransmite siempre, se retransmite la forma en que Jesús ministró a los enfermos, y ahorita lo retransmitimos por el Espíritu Santo que nos enseña. Y son las mismas obras de Jesús que nosotros estamos capacitados para hacer. Ahora, ¿pero qué pasa si conozco personas que han durado años y no han orado por un enfermo? ¿Cuál es la idea de este curso? Que usted sea capacitado para que ponga las manos sobre los enfermos y sane también la fiebre de otros enfermos. Esa es la idea. Para que usted, como Jesús, impuso las manos sobre una mujer encorvada y esa mujer también fue sanada. Sobre aquel ciego, impuso las manos y fue sanado, para que usted también ponga las manos sobre los ciegos y sean sanados. Esa es la idea principal de la iglesia gloriosa de Jesucristo. La iglesia gloriosa de Jesucristo no nacimos en el reino de Dios, no venimos a ser hijos de Dios, creyentes en Jesús o seguidores de Jesús, solamente sin hacer las obras de Jesús no puede ser. Porque si somos su cuerpo, debemos de operar como operó el cuerpo de Cristo Jesús cuando anduvo 3 años, por lo menos los últimos 3 años de su vida sobre la tierra. Así debemos de operar nosotros en este tiempo. Si hay iglesias que están encerradas y no salen a las calles y por años no han ministrado a los enfermos, ahorita tienen la oportunidad de comenzar a hacer. Siempre hay una oportunidad para cambiar y decir, tengo que hacer las obras de Jesús. ¿Por qué? Porque soy el cuerpo de Cristo Jesús, porque debo operar como la iglesia que viene a tener y ejercer un dominio y a establecer un reino. Cuando usted establece el reino de Jesús aquí en la tierra, Satanás se doblega. ¿Me entiende? Satanás se doblega cuando usted va y ministra a un enfermo y sana. Literalmente usted suprimió un espíritu inmundo de las tinieblas que estaba atormentando a una persona con una enfermedad. Por eso es importante hacer las obras de Jesús. Por eso es importante salir a ministrar a los enfermos. Por eso es importante salir a predicar el reino. Por eso es importante, porque cada vez que predicamos el reino, establecemos el reino. Pero si siempre vamos a estar encerrados en 4 paredes en una iglesia, nunca vamos a establecer el reino. Aunque digan que lo están estableciendo, pero es entre comillas. Porque si no le predicamos a la gente del mundo que no tiene a Cristo, sin Cristo Jesús, ellos van a ir a sufrir eternamente al Seol Hades. Y aparte se van a morir de una enfermedad incurable. Pero de otra forma, si nosotros hacemos las obras de Jesús, actuaremos como Jesús, impondremos la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Si no lo estamos haciendo, es tiempo de hacerlo. ¿Ok? Si no lo estamos haciendo, es tiempo de comenzar a hacerlo. Por eso este curso es teórico y práctico. Teórico para que usted vea que en la Biblia está registrado que por la imposición de manos al Señor Jesús sanaba a los enfermos, así como el apóstol Pablo. Ahora, si ellos lo hicieron, usted también lo puede hacer, porque usted es parte de la iglesia de Cristo, es parte del cuerpo de Cristo, del cuerpo glorioso de Jesús, de la iglesia de Jesús apartada, santificada, sin mancha. ¿Okay? Eso es lo importante que debemos de entender nosotros, que en esta tierra no venimos nada más a ser hijos de Dios, sino venimos a ser iglesia, y una iglesia viene a establecer un reino y un dominio. Y no podemos establecer un reino y un dominio. Sí lo podemos establecer en nuestras vidas, sí, no sé si me entienda, pero no es el objetivo de Cristo que usted reine nada más. Es el objetivo que usted reine y haga reinar a otros. Porque cuando usted predica el evangelio y luego lo trae a la iglesia, aquí lo capacitamos y comienza a crecer en fe, a ejercer fe, a establecer el reino él mismo en su vida y nuevamente a vivir la vida abundante que Cristo nos prometió y él siempre lo cumple. Ese es lo más importante que debemos tomar en consideración, ¿ok? Entonces el próximo que vamos a ver es la imposición de manos utilizando símbolos de fe. Vamos a ver también que también en la Biblia está registrado que hay imposición de manos utilizando símbolos de fe. Lo otro que vamos a ver también el próximo viernes es importante, que ordenando la montaña para que salga la enfermedad sin imponer manos, también sanan a los enfermos. Ok. Mandando a que ejecuten actos de fe sin imponer manos. Inclusive lanzando la palabra, así como
el siervo del centurión romano. Solamente di la palabra, mi siervo sanará también. De esa manera van a sanar los enfermos. Siempre es importante decirle al enfermo que se conecte, por favor. Si quieren una oración por internet, que no digan, díganle allá a los de la iglesia Facebook de Guadalajara que oren por mí, o que oren por mi esposo, o que oren por mi mamá, o que oren, díganle que oren. Pero por lo menos usted tiene que decirles, oye, conéctate a escuchar la enseñanza, no seas así. Porque de otra manera, ¿cómo va a tener fe para recibir el milagro? ¿Sí me entiende? O sea, no se trata de recibir milagros como los que hace por allá cierto santo, ¿no? Sino se trata de que, mire, tan sencillo, si cierto santo le ha hecho milagros a unas personas, pero la persona para poder recibir el milagro con el mentado santo ya le llevó una patita de oro, ya le llevó una manita de oro, ya le llevó un corazoncito. ¿Usted nunca le llevó corazoncitos a cierto santito ahí? ¿Nunca le llevó de oro? De esos que los cuelga y los cuelga y al rato ve al curito y los agarra, ¿no? Bueno, entonces de ese tipo. Digo, mi abuela sí le llevó, no sé a qué santo por ahí le llevó unos, no sé si le llevó unos piecitos y unas manitas de oro, digo. En aquella época pues eran de oro, no eran fantasía como los llevan ahora, ¿no? Ya como que ya no reditúa mucho ese asunto, ¿no? Pero la gente recibía sus milagros, algunos de ellos por allá recibían milagros. ¿Por qué cree que? Porque eran insistentes y cada año iban. Y ahí estaban, creyendo. Pero si usted le dice a alguien, díganle ya al pastor que ore por mí, pero mientras yo veo aquí la Reina del Sur en Netflix, díganle al pastor que ore por mí, pues ¿cómo? ¿Cómo va a recibir un milagro? No, que no sean así. Dígale, conéctate a la enseñanza, y si te veo conectado a la enseñanza, sí le digo al pastor que ore por ti. Si no, no. Si no, esos casos de petición de oración, mejor no los traiga. ¿Por qué? Porque luego van a decir, mira, no sanó, ¿ya ves? El pastor oró desde el púlpito por internet y no sanó. Pues sí, porque el enfermo era el menos interesado en sanar y en escuchar la palabra. Pues ¿cómo va a sanar? Eso debemos de ser bíblicos. Siempre que usted diga, oren por fulana persona, sí, pero la persona está conectada escuchando ahorita la palabra de Dios. Pero si no escucha la palabra de Dios y no le interesa la palabra de Dios, pues no me traiga un papelito para que ore por la persona, porque no le interesa. ¿Me entiende? Porque no hay interés, o sea, así es sencillo. Y luego, pues no sanó, Cristo no lo quiso sanar, falló el poder de Dios. No falló el poder de Dios. Lo que pasa es que esa persona no tenía interés en sanar, no oyó la palabra de Dios. De esa manera usted tráigame papelitos para que ore por personas. De otra manera, quedaría infructuoso el poder de Dios, quedaría inhabilitado el poder de Dios. Muy bien, entonces imposición de mano, ¿le quedó claro? Es una de las doctrinas básicas, la imposición de manos, es algo básico. Se retransmite el poder de Dios a través de las manos. Jesucristo lo hizo, lo hizo el apóstol Pablo, y usted también lo puede hacer. No hay diferencia. ¿Ok? Porque Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay diferencia. Así es que todo el mundo que tome este curso y que nos está viendo por internet debe estar plenamente convencido de que si realmente le agarra a lo que significa este curso, va a ser de gran bendición en el lugar, en la ciudad donde está, y créalo que va a ver literalmente el poder de Dios manifestándose. Muy bien, pongámonos de pie, démosle gracias al Señor por este tiempo maravilloso, por este tiempo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por esta capacitación, Espíritu Santo, que nos estás dando, Señor. Esta capacitación que tú nos estás dando, Señor, para ser instruidos como tus discípulos, para hacer tus mismas obras y aún mayores, Señor. Queremos practicar estos principios espirituales, Señor, y salir también a las ciudades, a las calles, a los pueblos, a las colonias, para llevar y predicar el reino y a Jesucristo. Sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, Señor. Creo que esa comisión nos ha sido dada por ti y practicaremos tus mismas obras, Señor. Creemos que tú vas con nosotros, delante de nosotros, porque eres tú, maravilloso Dios, son tus obras, Padre,
a través del Señor Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo y por lo que Jesucristo ya hizo por nosotros. Establecemos este reino, tu reino, y somos tu iglesia gloriosa. En el nombre de Jesús, esa iglesia poderosa que no será derrotada, no seremos derrotados por Satanás el diablo. En el nombre de Jesús no quedaremos en este tiempo de pandemia, no seremos menoscabados, no seremos destruidos, no seremos eliminados, al contrario. En el nombre de Jesús tomamos toda autoridad sobre Satanás y sus huestes y les decimos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Les decimos que tenemos autoridad de parte de Jesús para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada nos va a dañar en el nombre de Jesús. Establecemos tu reino, predicamos tu evangelio de poder, sanamos a los enfermos en el nombre de Jesús. Y creo que las mismas obras de Jesús, lo creo firmemente, lo declaro, que se verán en mi ministerio, en cada persona que ha escuchado estas enseñanzas, este seminario de sanidad y milagros. Las mismas obras de Jesús se verán en ellos. Yo lo creo, lo declaro en el nombre de Jesús, así como en mi vida, en mi ministerio, Señor Jesús. Esa es mi única intención. La intención de mi corazón es hacer tu obra, predicar tu reino y ser la iglesia gloriosa por la cual tú vas a venir, Señor. Esa iglesia que tenga fe, esa iglesia que no fue derrotada, esa iglesia que no fue destruida por el enemigo Satanás, sino hemos sido más que vencedores. Y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Por eso, en el nombre de Jesús, donde yo voy, Satanás tiembla. Es el lugar donde yo me pare, donde yo me presente. En el nombre de Jesús yo establezco el reino, el dominio de Jesús. En el nombre de Jesús, en toda esta colonia, en todo este municipio, en todo este estado, establecemos el reino de Jesús. Cuando predicamos tu palabra, en el nombre de Jesús, y salen, huyan los espíritus de enfermedad cuando me ven a mí y ven a cada creyente que tiene a Cristo en su corazón. En el nombre de Jesús. Persona que me ves por internet, recibe a Cristo, di: Señor Jesús, te recibo en mi corazón, en mi vida. Tú eres mi único Salvador y mi Dios. Creo que hoy mismo paso de muerte a vida. Creo que moriste por mí en la cruz. Creo que tú estás en mi corazón ahora. Creo que tú eres mi Dios. Yo permito que entres a controlar, dominar y a ser mi Señor en el nombre de Jesús. Amén. Persona que me ves por internet, si estás enfermo, solamente levanta tus manos y di: yo recibo sanidad ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahora yo lanzo la palabra sobre ti. Isaías 53. Ciertamente Jesús llevó tus enfermedades, Él sufrió tus dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido, mas fue Él herido por tu rebelión, molido por tu pecado. El castigo de tu paz fue sobre Jesús, y por sus heridas tú fuiste curado. Por eso lanzo esa palabra en el nombre de Jesús y declaro sanidad en cada cuerpo. Cada órgano es restablecido, regenerado, hecho nuevo. Los dones del Espíritu Santo en manifestación, fe, milagros y sanidades en el nombre de Jesús. Y declaro que se cumple la larga vida en ti en el nombre de Jesús. La promesa de larga vida. Órganos sean hechos nuevos en el nombre de Jesús. Es la unción y el poder del Espíritu Santo a través de esta palabra que sale por mi boca, que es la palabra de Dios. Yo declaro que será hecho lo que la palabra de Dios dice. Yo declaro que será hecho lo que sale por mi boca en el nombre de Jesús. Eres sano por la llaga de Jesús. Amén. Muy bien, nos despedimos. Nuestros amigos que no ven por internet, Cristo les ama, nosotros también. Recuerden, viernes transmitimos a partir de las 7:40, 45, y los domingos a partir de las 12 del mediodía, hora del centro de México, hora de Jalisco. Cristo les ama, a nosotros también. Bendiciones.